Tal y como le habíamos prometido, está con nosotros el doctor Guido Gómez Mazara. Parte de este espacio para mí, yo creo que el que más ha venido a este espacio en el tiempo que tiene. Entonces yo lo veo ya no como un invitado, sino como parte de este Como espacio. parte, así es. Con él venimos a conversar sobre temas interesantísimos. Es un momento propicio para analizar temas nacionales e internacionales. Y Guido no necesita presentación. O sea, todo el mundo conoce al doctor Guido Gómez Mazara, que ha estado muy activo en esta última semana. Y por eso quisimos compartir con él este programa. Bienvenido a su espacio Visión Integral. Gracias, como de costumbre, aquí con dos buenos amigos y con todos los ciudadanos y ciudadanas que nos sintonizan. Gracias, Guido. Guido, vamos a empezar a hablar del Tribunal Superior Electoral, la elección de los miembros del Tribunal Superior Electoral y los miembros faltantes de la Suprema Corte de Justicia. Usted tuvo posiciones durante todo el proceso. Sé que le dio seguimiento en detalle. Yo creo que Guido no se perdió una sola entrevista. Eso es correcto. Una sola entrevista, porque Guido quería saber qué pasó con cada uno de los que fueron ahí. Y pienso que su posición al final era muy válida cuando él se oponía a que los actuales miembros del Tribunal Superior Electoral continuaran más allá por una serie de razones que él ha explicado. Y yo digo, Guido salió ganando. Explíquenos o explíquenle al país la satisfacción que usted tiene o no, o su posición sobre esta elección resultado de las elecciones de los Tribunales Superiores Electorales y Suprema Corte de Justicia. Mira, lo primero que hay que decirle a la ciudadanía es que de lo que se trata es un ciclo de reforma de las altas cortes en términos generales. Que en primer grupo va Tribunal Superior Electoral, 4 jueces de la Suprema Corte de Justicia, como se cumplió, y que el próximo ciclo es en diciembre con el Tribunal Constitucional. Porque hay que decir que como resultado de las reformas constitucionales que ha sufrido el país, pero fundamentalmente la última, se consignó que tanto en el ámbito de lo constitucional como en el electoral se creaban tribunales. Frente a eso, el país fue testigo de impugnación desde el punto de vista procesal o críticas normales. El que hace la función pública tiene que estar acostumbrado a eso. Respecto al desempeño, en el caso del tribunal, de las sentencias, y en el caso de la Suprema Corte de Justicia, de que los nuevos fuesen jueces de carrera, que es una gran discusión institucional que existe. Y en la política uno nunca puede albergar tantos espacios a que la mezquindad sustituya la racionalidad. Y yo debo decir que yo me siento como ciudadano satisfecho. ¿En qué término? En que yo no dudo de que el producto que se generó en ese nuevo Tribunal Superior Electoral habrá de superar las expectativas. Por 2 factores, por las calidades de los elegidos, pero sobre todo las cosas por cómo amplios núcleos ciudadanos tuvieron la capacidad de expresar la inconformidad de los anteriores incumbentes. Y ellos tienen que verse en ese espejo, en la medida que sus decisiones procesales no se acerquen al mínimo de justicia, la gente podría reaccionar. En el caso de la Suprema Corte... Es el reto que asumen. Sí, eso es un desafío. Ante la sociedad, un desafío. En el caso de la Suprema Corte de Justicia, bueno, técnicamente hay 2 jueces que cesaban al margen de los requerimientos de edad y había 2 magistradas que cesaban por la edad. El magistrado Castellano pidió retirarse por un problema de salud y el magistrado Castaños fue trasladado de la Suprema hacia la Junta Central Electoral. Es decir, los 4 nuevos, 3 de ellos son jueces de carrera y eso genera un aliento importante al país. Ahora, la gente siempre entiende que en estos procesos litigiosos hay una carga personal. Yo quiero aprovechar de este programa, con la venia de ustedes, para decir que el ciclo de confrontación que pudo tener hasta perfiles personales, esa no era la intención. Y eso terminó ahí. Yo entiendo que hay que impulsar en este país un pliego de reformas estructurales donde todos los actores políticos tengan la satisfacción de que el ciudadano, cuando va a cualquier instancia, le van a administrar justicia al margen de conexiones políticas, de vínculos personales. Y es por eso que yo he dicho, y hoy repito, que ganó el país en todo este proceso de elección. Debo admitir de manera pública de que el presidente Danilo Medina, como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, porque es la categoría institucional que ejerció en ese momento, tenía una relación 6-2 en lo que respecta a la composición del Consejo. Así es. Y hubo un premio a gente de competencias inigualables. No quiero personalizar, pero yo, es cierto, vi todas las entrevistas del Tribunal y de la Suprema.
Y las calidades que yo vi ahí, la competencia que vi ahí, es el reconocimiento de que en este país hay muchísima gente preparada que hay que darle una oportunidad, independientemente del liazón, colindancias. Siento, repito, que ganó el país. Doctor, sin embargo, uno siente de alguna manera, y así los medios de prensa, y sobre todo las escritas, han titulado opiniones divididas por la selección de nuevos jueces en las altas cortes. ¿Dónde estaría, digamos, ese elemento para destacarlo de que hubo? Bueno, lo primero es que culturalmente en el país se ha entendido que los espacios de participación institucional se traducen en cuotas para un partido o para otro. Y como cada vez que a un sector político se le excluye de la lógica de las cuotas, hay una reacción natural porque eso entra en confrontación con la cultura y la tradición que ha existido. Sin embargo, yo quiero decir que independientemente de aspectos colindantes desde el punto de vista de las simpatías de mucha gente, hay un convencimiento de que la producción, tanto en la Suprema Corte de Justicia, de jueces de carrera, como en el Tribunal Superior Electoral, las expectativas son altas. Miren por qué. El nuevo presidente del Tribunal Superior Electoral es un hombre que viene de la estructura del Tribunal Superior Electoral. Era el suplente de Mariano. Así. ¿Cuál fue el problema? Hablo de Mariano Rodríguez. Sí. ¿Cuál fue el problema? Que a él nunca se le dio la oportunidad. Y yo invito a cada uno que nos está viendo a que busque la entrevista en la que participó el doctor Jaques, para que la gente tenga una idea de los niveles de competencia que él tenía. Suplente de él es una persona a la que yo no conozco, Marcos Cruz. Me dicen que es ayudante o era ayudante de doña Isabel Bonilla en el Constitucional, de unas condiciones increíbles. Hay un joven que también participó para la Suprema Corte de Justicia, que es lo que recuerdo con más seguridad así. Vázquez Goico, Rafael, que es el presidente del Tribunal Superior Administrativo. Yo había visto en mi vida mucha gente con competencias expositivas, pero como ese, pocos. Es decir, aquí lo que hay que seguir estimulando esa clase de talentos y de capacidad. Y la reacción de los partidos políticos, o de algunos de ellos, es muy en la lógica de la partidarización de las altas cortes. Yo creo que hay gente que tiene el legítimo derecho de estar prejuiciado, básicamente por la jurisprudencia que existe en esa materia. Pero ya, mira, los niveles de madurez ciudadana van a obligar a la gente que, independientemente de legítima simpatía, fallen de conformidad con los aspectos puramente legales. Pero cuando se analiza lo que son las opiniones, parece que mayoritariamente hay una aprobación de lo que ha ocurrido. Diversos dirigentes de partidos políticos se han expresado de manera favorable y yo creo que el presidente hizo una gran labor, ¿no? Además, llevar este proceso, conducirlo como se condujo y culminar con ese resultado, yo creo que hay un aspecto, un avance importante. Pretender que en el país el 100% de los dominicanos estemos de acuerdo sobre un tema, eso es difícil. Es desconocer la raíz de este pueblo. No, yo estoy de acuerdo con las expectativas que había y sobre todo las cosas por el componente de mayor importancia en el debate, de que no repitieran los cuatro. Mire, pasando a otro tema, lo hemos visto en una rueda de prensa en la semana, usted encabezó con dirigentes tradicionales del Partido Revolucionario Dominicano. Digo, ahí está Guido, se veían fortalecidos, o sea, no aparece Guido dando una rueda de prensa solo, reclamando lo que ha estado reclamando durante mucho tiempo, la institucionalidad del PRD, y usted habla del secuestro del PRD por parte del presidente de esa organización. Usted tiene un grupo ahora que lo está respaldando y usted hablaba del proceso que tiene que venir, democrático, participativo, todo esto. ¿Usted cree que hay espacio para seguir en esa dirección y que usted logrará al final llevar a Miguel Vargas hacia la, podríamos decir, la legalidad en términos políticos? Mira, es una frase de Juan Bosch respecto al gobierno de Balaguer. Él decía que a Balaguer hay que llevarlo a su propia legalidad. Era una época que el país afortunadamente la superó. Yo tengo eso como referencia porque mis esfuerzos no son personales. Yo vengo de una tradición personal, familiar, democrática, que cree que en el marco de la diversidad hay que reconocer a la gente que no piensa igual que uno. Y en ese sentido, los partidos políticos, hablo en general, en la República Dominicana han sufrido profundamente el nivel de credibilidad en los dominicanos y dominicanas porque los partidos no se comportan con el nivel de transparencia que quiere la sociedad.
son espacios autoritarios, donde casi nunca se promueve el talento personal ni la meritocracia, donde gente llega a posiciones y se queda por años. Evalúen los partidos políticos. E inclusive, una de las múltiples maneras de entender el movimiento verde con racionalidad es el reconocimiento, a su vez, de que los partidos políticos no están jugando su rol en la República Dominicana. Y la gente, cuando no se siente representada, procura mecanismos de expresarse. En el caso de mi partido, usted puede estar de acuerdo o no con el PRD, pero el PRD fue una escuela de democracia en la República Dominicana. Yo te voy a dar un ejemplo muy elemental. Dos te voy a dar. ¿Tú sabías que en el único estatuto en la historia latinoamericana donde se consigna de una organización política, donde se consigna la noción de poderes especiales estatutariamente en el PRD? Los poderes especiales siempre se usan para una situación de sección. Exacto. Un candidato presidencial, ¿verdad? Una coyuntura de alianza, perfecto. Bueno, en mi partido, en los estatutos se consignó poderes especiales para el presidente, que se expresan de la siguiente manera. Ustedes tienen experiencia política y partidaria. Por ejemplo, cuando usted es secretario general y usted renuncia, quien le sustituye es el primer subsecretario. No, en los estatutos del partido, metidos de contrabando, dicen que la sustitución no es el primer subsecretario, sino el que decida el presidente del partido. Con los poderes especiales. Con los poderes. Entonces tú dices, pero ven acá. Yo pienso que los partidos políticos no se manejan así. Te doy otra información de sentido común. Bueno, si tú militas en el Partido Reformista, o en el PLD, o en la izquierda, el local del partido es la casa común de todos. En mi partido, olvídense de mí, Aníbal García Duvergé, secretario nacional de organización del PRD. ¿Que le acompañó a usted ahí? Sí, me acompañó a mí en esa actividad. No puede entrar al local del partido. O sea, no puede usar el espacio del partido. Andrés Enrique, primer vicepresidente del PRD, presidente de la sala capitular, diputado, jefe del municipio de Santo Domingo Oeste, no puede entrar a hacer una actividad al local del partido porque no se lo permiten. Yo digo, pero en ese ambiente no tenemos un partido, hay un proceso de privatización de un partido. Y esto no es en contra de Miguel, te lo digo honestamente, es en favor de hacer un partido mucho más abierto y democrático. Si mañana Miguel Vargas decide abrir el partido, hacer convenciones abiertas y democráticas, yo no tengo ningún problema. ¿Y a usted lo dejan entrar? Bueno, a mí no. O sea, nadie que no tenga coincidencias cuasi absolutas con el presidente del partido puede hacer vida normal en el PRD. Y eso así no es posible. Usted introdujo ahí un elemento de un acontecimiento que esta semana, ¿verdad?, que te está pasando, tuvo un impacto a nivel público y sobre todo lo que fue la declaración, ¿verdad?, que se dio dentro de lo que es ese movimiento social. Y era que se pedía, entre muchas cosas, pero la fundamental era someter penalmente al presidente Danilo Medina. No, a todos los expresidentes, a los tres. Sí, porque después incluían a los tres. A Hipólito y a Leonel Fernández. Mira cuál es el problema. Y otros funcionarios. Sí, mira cuál es el problema del movimiento social en la República Dominicana, que yo tengo amplísimas coincidencias. Los movimientos con esas características tienen que exhibir una ponderación y madurez, porque si no lo hacen correctamente, terminan siendo caricaturizados. ¿Por qué? Porque una cosa es propugnar por combatir la corrupción y la impunidad, que yo pienso que es una aspiración de todos los sectores de la vida nacional. Y otro es hacer demandas que desde el punto de vista procesal no tienen ningún tipo de fundamentación y en definitiva la gente la siente como parte de un ímpetu politiquero y coyuntural. Me explico. En Brasil están procesando a Lula. ¿Tú sabes por qué? Porque hay una causa pendiente que se llama lavajato. Ese fue el punto de partida. Pero hay un expediente hecho. Hasta hoy no hay ningún expediente contra ninguno de los expresidentes ni contra el presidente de la República. Segundo lugar, si el fundamento del movimiento verde es concitar todo el nivel de simpatías en la sociedad, debe hacer reclamos que se correspondan con el nivel de sensatez y racionalidad. Por ejemplo, cuando tú planteas, y lo dije anteriormente y vuelvo y lo repito, la renuncia pura y simple del presidente de la República o el enjuiciamiento desde el punto de vista político, tú llegas a la siguiente incongruencia. La oposición no tiene las matemáticas congresuales para en un proceso de enjuiciamiento político
ganarle esa batalla al presidente de la República, porque el presidente tiene una mayoría congresual que hace inviable un juicio político. Tercer elemento. Y es como reflexión. Los movimientos sociales valen la pena porque motivan un sacudimiento de quien gobierna. Sin embargo, quizás de la clase política también. No, pero en principio de la clase política, pero sobre todo las cosas del sector partidario, en términos generales. Pero no es verdad que nosotros tenemos el monopolio de la moral y de la ética. No es verdad. Yo quiero decirlo que yo soy opositor al gobierno, pero yo creo que el justo punto de racionalidad consiste en ir de la crítica a la propuesta y de reconocer aspectos. Hay cosas del gobierno que yo estoy totalmente de acuerdo, y yo soy de la oposición. Y yo no ando con posicionamiento procurando cosas por detrás, porque ese no es mi estilo. Yo no vivo del gobierno ni tengo nada que ver con el gobierno. Pero yo te voy a dar dos ejemplos que yo siento que cualquier ciudadano sensato tiene que alabarlo. Yo como ciudadano estoy totalmente de acuerdo con el esfuerzo que está haciendo el presidente de la República, el gobierno dominicano, respecto a los temas de aproximación diaria, semanal, quincenal, mensual, con los sectores que han sido históricamente excluidos de las decisiones públicas. Hablo de la visita de sorpresa. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo quiero decir lo que yo he estado de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque hay decisiones de políticas públicas que no impactan en gente que está muy alejado del desarrollo de la sociedad dominicana. Cuando tú vas a Vengan a Ver y tú te conectas con productores de ajíes y tú le das recursos, yo pienso que eso está bien. Es una forma de empoderarlo. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Yo quiero utilizar la oportunidad para yo aplaudir al ministro de Educación, que desde que llegó al ministerio sacó de su jurisdicción el pago de todas las contratas y las construcciones. Eso es una forma de contribuir con la transparencia. Y te voy a dar otro dato. Yo voy con mucha frecuencia al Archivo General de la Nación. Roberto Casá es un funcionario de la República, no del gobierno. Así es. Hay cosas que van bien, y si van bien, yo no tengo ningún tipo de problema en reconocerlas. Las que están mal, las cuestiono todos los días. Bien. Vamos con tu anuencia, Guido, a hacer una pausa y retornamos entonces con estos temas que son sumamente interesantes. Pero vamos a entrar a la parte internacional, que yo creo que hay dos temas ahí que hay que verlo contigo. Pausamos y en breve retornamos con el doctor Guido Gómez Mazara. Bueno, continuamos esta interesante conversación y ahora yo decía en la pausa que íbamos a entrar al plano internacional, que hace días que estábamos por tratarlo contigo, el tema de Venezuela, que ahora mismo está más candente que nunca, con las posiciones cerradas, el gobierno de Nicolás Maduro, con posiciones intransigentes de cara a lo que es la nueva constituyente, la oposición en la calle de manera permanente, a sus más de 90 muertos. Internacionalmente se están fijando, cada día se fijan posiciones más definidas sobre el caso de Venezuela y el tema ya ahora de Donald Trump, ¿verdad? La amenaza de sanciones si continúa en ese proceso, Naciones Unidas y todo ello. ¿Cuál es la salida que tú ves? O sea, ¿hay alguna salida en Venezuela? ¿Cómo no? Mira, lo primero que yo debo decir es que nosotros en la comunidad internacional, salvo reconocidas excepciones, le hemos fallado al pueblo venezolano. Cuando habla de nosotros, habla del país. Hablo como República Dominicana. Exacto, por la posición que hemos adoptado. Porque en el marco de las posturas oficiales hemos perdido de vista que el sentido de solidaridad es con el pueblo venezolano, no es con el gobierno venezolano, que son dos cosas diferentes. Y ese país tiene entre sus acreencias respecto a República Dominicana, que fue hasta la segunda patria de Juan Pablo Duarte. Los restos de Rosa Duarte todavía descansan allá. Y en épocas de mucha turbulencia política, el exilio dominicano era en Venezuela, que se cobijaba. Las últimas sanciones internacionales que le impusieron a Trujillo fue producto de él conspirar contra Betancourt, le puso hasta una bomba. Sí. Para que la gente tenga una idea. Frente a eso, es innegable que Petrocaribe ha sido un instrumento de solidaridad de la visión que tenía Chávez respecto a sus vínculos con América Latina y el mundo. Y la República Dominicana se benefició de ese acuerdo. Ahora, ¿qué está pasando en Venezuela que nos obliga a darle un seguimiento y no darle la espalda? Yo pienso que en Venezuela hay un proceso de deterioro de la institucionalidad democrática. Estoy convencido que el ordenamiento constitucional está al servicio de una causa puramente política. Y en ese mismo orden,
y como punto 3, cuando tú analizas la gestión del presidente Maduro, te darás cuenta que ni tiene el carisma de Chávez, ni las coyunturas de carácter económico se parecen a los primeros 12 o 13 años de ejercicio de gobierno chavista, donde hubo una expansión del crecimiento de la economía china con un impacto en América Latina, un mejor posicionamiento de las commodities en los mercados internacionales y un precio del barril de petróleo de mucha importancia. O sea, Chávez bailó con las más bonitas de la fiesta. Eso no le pasa a Maduro. La Venezuela de hoy es la Venezuela del mayor nivel de inflación de América Latina, el mayor nivel de inseguridad. Caracas superó a San Pedro Sula, que ha sido en los últimos 5 años la ciudad más insegura de América Latina. Frente a esos elementos hay una confrontación interna. Y el único punto luminoso que tú ves es la prisión domiciliaria de Leopoldo López, un símbolo importantísimo de cómo la intolerancia política desde el gobierno creó un expediente para un disidente político. Frente a eso, tú tienes un elemento incendiario, la constituyente. ¿Qué es la constituyente? La constituyente es una expresión de carácter política del presidente Maduro que trata de hacer un paralelo frente a una asamblea que él la perdió mediante el método democrático. Esos son elementos que dividen a la sociedad venezolana en dos. En Venezuela, un país que su economía en un 90% depende de la industria petrolera, solo se hace una cosa: marchar. Los del MUD, por un lado, y los del gobierno, por otro. Frente a eso, yo siento que, aunque en América Latina y el Departamento de Estado norteamericano no utiliza los métodos tradicionales, porque ya no hay guerra fría, la gente hablaba antes de golpe de Estado, ahora hay golpes blandos. Si no, pregunten lo que hicieron en Paraguay, ¿verdad? Sí. Con el presidente Lugo, pregunten lo que hicieron en Honduras con el presidente Zelaya, y ninguna persona que tenga sentido y espíritu democrático puede venir a un medio de comunicación a estimular esas prácticas. Eso no es lo correcto. La vía del diálogo solo ha tenido resultados positivos en el caso de liberar al líder político Leopoldo López. Y debo reconocer de manera pública que eso ha sido un esfuerzo del presidente Fernández, hay que decirlo, de Rodríguez Zapatero, hay que decirlo, y de Martín Torrijos, que tienen un año mediando entre sectores muy definidos desde el punto de vista radical. ¿Hacia dónde va ese proceso? Yo no soy pitoniza, pero siento que la comunidad internacional y la actitud de Almagro, que la gente en Venezuela es muy irrespetuosa, digo, los oficialistas, pero Almagro es un hombre de origen de izquierda, para que la gente lo sepa. Y fue canciller de Pepe Mujica, un presidente que hay que quitarse el sombrero frente a él. Y lo que está exigiendo son espacios democráticos, que se respete la disidencia, que no exista un espectáculo tan feo como un grupo de parapolicías entrar a la Asamblea Nacional Venezolana y entrarle a golpes a 3 legisladores disidentes. Esos son espectáculos que no se justifican. Frente a eso, yo siento que la comunidad internacional va a jugar un papel importante. La confrontación con Almagro hace inviable su entendimiento. ¿Qué ha dicho la administración norteamericana? Miren, después de la situación de Cuba, que caracterizó casi 50 años de enfrentamiento entre Estados Unidos y Cuba, más por el componente de Guerra Fría que por otra cosa, Venezuela es el tema esencial para el diseño de política exterior norteamericana hacia América Latina. Y el presidente Trump ha dicho claramente que la celebración de la constituyente implicaría el primer paso hacia un cerco de carácter y sanciones económicas. Y eso ya es un tema muy serio. Ya es serio. Porque en el marco de la situación de dificultad que tienen los venezolanos, enormemente la situación. Eso va a profundizar la crisis, que habrá de terminar con una salida del presidente Maduro. Mira, las elecciones son el 18, es verdad, pero nadie ya tiene confianza en ese proceso. Porque si bien es cierto, las elecciones son el 18, debieron elegir gobernadores que no se ha hecho. Que no se ha hecho. Entonces, hay una duda respecto a la gestión del presidente Maduro y yo aspiro a que nosotros como país y como comunidad hagamos un esfuerzo por ser mucho más solidarios con el pueblo venezolano que nos necesita ahora. En esa misma onda, aquí en América Latina, también es preocupante el caso del expresidente Lula en Brasil. Sí. En la situación en que se encuentra, sobre todo, que ya se le cantó una primera... en primer grado, 9 años. 9 años, 6 meses. 6 meses. ¿Qué decir que la apeló? Apeló, le tumbaron la apelación, perdió también la apelación, ahora le queda una segunda vez. Una segunda vez. Confiscación de sus bienes. Y eso es con una sola acusación, pero tiene 5 adicionales.
y las 5 son comprometedoras desde el punto de vista literalmente hablando. ¿Cuál podría ser en este caso, dado esos datos que nos han llegado, el futuro de Lula, del movimiento? Mira, si bien es cierto, hay muchos componentes de corrupción, con evidencia, sin precedentes, porque también los presidentes pierden la perspectiva en el ejercicio del poder. Incurren en tolerancias no del todo santas que terminan en procesos. El gran problema de la sociedad brasileña de hoy en día es que, sin lugar a dudas, un presidente perseguido con las características de Lula, su candidatura, aunque sea popular, es poco viable. Aunque tenga los niveles de aceptación en estos momentos. Porque él es un hombre innegablemente popular. Porque muchos brasileiros entienden que su nivel de mejoría está íntimamente asociado al a su desempeño gestión de su gobierno. Eso está fuera de discusión. El trabajo que hizo con las favelas, cómo combatió la pobreza, eso es verdad. Sin embargo, esa impugnación de carácter política apunta a que la única figura viva con potencialidad sea Dilma. Escúchenlo bien. La inviabilidad de la candidatura de Lula va a parir a un candidato que represente sus intereses, porque él sigue siendo el político más popular en Brasil. Lo grave de todo es que yo siento que el deterioro de la clase política en Brasil no ha sido solo un fenómeno de la clase política brasileira, sino que se ha extendido por todo el territorio de América Latina por un componente que es el común denominador, Odebrecht. Miren Panamá, un presidente perseguido. Miren Perú, 2 presidentes con problemas. Miren Colombia, un ministro de infraestructura y un senador con problemas. Lo de Venezuela se oculta. Miren en Venezuela, un presidente de la República acusado públicamente por una asesora de campaña de que entregó $11 millones cash. Es un problema. Bueno, y entrando ya al caso de Donald Trump, finalmente, en muy breve tiempo, Donald Trump uno ve que todos los días da pasos, diríamos, en falso, ¿no? Uno entiende como que la situación se le va complicando con todos estos escándalos que han salido en un gobierno que ha bajado su popularidad estrepitosamente. Es el se ha colocado primer presidente de los últimos 40 años. En los 6 meses, primero, tiene un 30 y tanto por ciento. 34. ¿Qué puede pasar con Donald Trump? Sigue un hombre que sigue manejando todo no, él gobierna por Twitter. Entonces, porque él ¿qué es un podría político, pasar él es un en la político sociedad que no ha norteamericana? entendido la transición entre el candidato enérgico que fragmentaba la sociedad y el presidente de todos los norteamericanos. Técnicamente es un poco difícil el impeachment. Sin embargo, yo pienso que el trabajo de sus opositores y gente de su partido es un aniquilamiento de su reputación. Y eso genera 2 problemas. O la construcción de forma excepcional de un sustituto, porque hay un vicepresidente mucho más racional, mucho más tranquilo, mucho más acomodado al establecimiento, fue gobernador del estado, fue senador por muchos años. De una experiencia política que Donald Trump no tiene. Sí. Y en segundo lugar, la posibilidad de que si él sobrevive, no sea un presidente de 2 periodos consecutivos. Que ya ha anunciado que prácticamente decidió aspira, ya su aspiración a una segunda y que eso posición. activa los circuitos de confrontación interna y el posicionamiento del Partido Demócrata. Y él tendrá dificultades, muchas dificultades. Que podrían culminar que ese gobierno no finalice. No, lo que uno siempre aspira es que los gobiernos terminen. El que tiene valor democrático siempre aspira a eso. Pero en Estados Unidos hay mecanismos de sustitución alternativa. Yo no soy amigo de esas prácticas, pero el referente más reciente, aunque pasen muchos años, es que cuando una parte importante del establecimiento político no se sintió conforme con un presidente porque era muy liberal, empujó a un sustituto que era demócrata pero conservador. Y sus iniciativas que empiezan a tener algunas dificultades Claro, también. el Obamacare se le cayó. Eso lo desespera a él. El Obamacare se le cayó. Desesperación. Claro. Bueno, nada, Guido, hemos llegado al final. Mira, el tiempo Gracias, se va gracias. tan rápido. Yo dije Rápido. que era media hora mucho. No es mucho. No, pero yo siempre muy agradecido por su invitación. De verdad que muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Yo sé que la gente pues, se mantiene ahí porque que los análisis tuyos son muy interesantes y de mucha actualidad. Así que gracias una vez más por estar con nosotros. Y a ustedes, amables televidentes, los esperamos el próximo domingo en una nueva entrega de Visión Integral.